Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Hola, profe. ¿Cómo están? Bueno, vemos un ratitito más, ya estamos en hora. Yo tengo las 8:15, las 20:15, así que podemos ir charlando. Hola Fabián, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, profe. Buenas noches a todos y Bueno, todas. bueno, ¿estamos probando un link nuevo? Sí, bueno, antes que nada también, profe, agradecerle a Mari, la conciliaria del Consejo Superior, que creo que está presente, nos facilitó la Ah, cuenta, bien, bien, bien. también los chicos del Centro de Estudiantes. Ah, Agradecerle. qué bueno. Muchas gracias por brindarnos esta conectividad a los que fueron parte. Eh, Seguimos sin aula para la gran capacidad, o sea, con una capacidad importante para que puedan concurrir todos. Por eso recurrimos en la cátedra a esta metodología. Así que, bueno, por lo menos hasta ahora vamos bien, porque además del desarrollo de la clase, nosotros después les compartimos las placas que hacemos para, digamos, para que ustedes la tengan en forma complementaria a toda la bibliografía que ya la cátedra ha publicado para los temas de estudio de parciales de finales. Profe, ¿Sí? Fabián, buenas noches. Mariana, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Mariana? Bien, tanto Gusto de tiempo. escucharte. La verdad, igualmente. Bueno, hay una de las chicas de demanda, bueno, quisiera, me comentaba esta mañana, así que no hay problema mientras aguante a todos, para que todos se Sí. puedan conectar al tema del Meet y ahí comentarle, y también le comentaba a Fabián que yo no tenía drama en seguir admitiendo, porque los Bueno, chicos están saliendo de laboral, tienen que tomar el colectivo y de ahí se van a conectar. ah, Por eso no nos tiene tantos presentes, van de a poco sumándose porque todavía están en la clase anterior. yo pensaba que se conectaban desde ahí, desde la universidad. Y los datos llegan más o menos. Hay lugares que llegan un poquito mejor, pero imagínense hasta que toman el call y todo y ahí ya no llega. Ah, bueno, bueno, Pero ya bueno, les bueno. avisa. Así que sigo aceptando, no hay Bueno, problema. sí, sí, sí. Sigan aceptando. De todas formas, siempre, viste, vamos, son las plaquitas y ahí estamos bien. Bueno, vamos a continuar nosotros con la unidad número 4, que es el tema de las garantías. Nosotros ya dijimos en la clase anterior cuáles son las características de estas garantías constitucionales y vamos a ver que vimos las genéricas, ¿no es cierto? Que incluso coinciden con lo que dice el artículo 18 de la Constitución Nacional. Desmenuzamos, estudiamos todas estas y que tienen que estar presentes en todo tipo de proceso. Y ahora vamos a ver las garantías sumarias, las excepcionales, como es el amparo por mora en la administración y el habeas corpus. Material en el cual vamos a leer es el artículo 28 de la Constitución de la provincia. Y luego, ¿no es cierto?, con respecto al amparo genérico, vamos a también incorporar lo que es el Código de Procedimiento Civil de la provincia. En el amparo por mora vamos a incorporar la ley 4044, que es de procedimientos administrativos, y así, y la jurisprudencia y doctrina que está recomendada. Vamos al tema del amparo. El amparo genérico, ¿no es cierto? Vamos a ver que es un mecanismo también constitucional. Es una medida, es una acción de excepción, constitucional, pero de excepción. ¿Por qué decimos de excepción? Porque se recurre a ella siempre y cuando no tengamos otro medio más idóneo o procedimiento para poder interponer nuestro reclamo o para poder hacer tanto el reclamo de una acción o de una omisión. Allí en el concepto ustedes van a ir viendo cuando se lee el artículo cuál es el concepto mismo y cuáles son las formas en las cuales se va a presentar una acción de amparo. La clase anterior decíamos
casi la mayoría, cuando se llega al estudio, dice, vamos a presentar una acción de amparo, pero no siempre es necesaria la acción de amparo para el reclamo de un derecho. Si están viendo procedimientos, ¿no es cierto?, vemos que hay un código de procedimiento civil en cada una de las provincias, en las cuales marca, digamos, todo el mecanismo procedimental. Lo que es una demanda, la contestación de la demanda, la prueba, los distintos medios de prueba, las excepciones, las resoluciones, que es un decreto, que es una resolución, que es una sentencia, que es un auto, los recursos y los distintos formas de juicio. Dentro de esa tenemos que nuestro código de procedimiento nos habla de juicio de amparo, cuando en realidad la denominación correcta y que los constitucionalistas han llegado es una acción de amparo. No es un juicio, porque en definitiva nosotros tenemos dentro de nuestro mecanismo, de nuestra estructura, es decir, ¿cuándo es un juicio es cuando, digamos, existen dos partes. Acá va a haber una parte en donde es unilateral y luego viene, digamos, la parte que cuando se notifica. En todo procedimiento hay tiene que estar presente el debido proceso legal, que es lo mismo, ¿no es cierto?, en la parte de las garantías genéricas. El debido proceso legal, ¿qué significa? Significa que tiene que haber una acción, tiene que haber prueba, de eso, la acción tiene que ser con hechos, tanto la demanda, los hechos concretos, la prueba de la cual la parte, digamos, se sostiene esa demanda, y luego el tema de los alegatos, en sí, cuando hay una audiencia de vista de la causa, el alegato y la sentencia. En este caso, cuando ya vamos a ir viendo que hay algunas excepciones. ¿Qué más podemos decir de la acción de amparo? Y la acción de amparo procede, dice el artículo, contra cualquier hecho u omisión, ya sea de cualquier autoridad, de cualquier funcionario o de cualquier persona. En esto nosotros vamos a recurrir, que ya lo tenemos, digamos, más conceptualizado. Disculpe, profe, ¿podría repetirlo una vez más lo que dijo? Que la acción de amparo procede contra un hecho o una omisión, ¿no es cierto? O sea, un hecho, una omisión. Eso es importante que lo tengan presente, porque son dos partes, ¿no? Hecho, o sea, cuando existe un hecho concreto que la autoridad debe hacer, o una omisión. ¿Y de quién proviene? Puede provenir de cualquier persona o de una autoridad. Dijimos, en el derecho constitucional, cuando ustedes ven que se ha avanzado a través de dos casos importantes en los cuales, que es el de Siric y el de Cot, que luego la doctrina, ¿no es cierto?, la legislación lo va tomando, cuando esa acción o omisión o restricción de los derechos proviene primero de una persona y después le aumentamos también de alguna autoridad. O no, perdón, al revés, primero de una autoridad o de una persona. Esto lo dice el mismo hecho, o sea, el mismo concepto. Pero nosotros lo vamos a ver bien cuando tengamos un hecho concreto, o sea, cuando tengamos una práctica de esto que ya también tenemos, digamos, dentro de lo que son los ejemplos. ¿Cuándo se debe interponer la acción de amparo? También lo sacamos, digamos, de lo que dice el derecho, el artículo 28. Cuando se viole o amenace derechos que están contemplados en la Constitución y que no sean de la libertad. ¿No es cierto? Porque cuando se amenaza la libertad procede otra acción que es el habeas corpus. Pero cuando se amenaza la propiedad, cuando se amenaza la libertad, cuando se amenaza la propiedad, la igualdad u otro tipo de derechos reconocidos en la Constitución, ahí procede la acción de amparo. En este caso también vamos a ver que es una acción
que tiene ciertas formalidades para que el juez las considere. Nosotros tenemos ya en mente, ¿no es cierto?, que la acción, que cualquier tipo de acción es una demanda, que es escrita, que ahí tenemos que, conforme a lo que nuestro Código de Procedimiento, y creo que también el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, en el cual la demanda tiene que estar determinado bien claro cuáles son los hechos. Y luego, ¿no es cierto?, las pruebas. Y ahí, ¿no es cierto?, pedimos, en el caso de la acción de amparo, pedimos que el juez se expida. Pero tenemos que ver que el juez va a examinar ciertos requisitos. Por ejemplo, se dice que en el plazo de 15 días es cuando se puede presentar la acción de amparo. O sea, se hace desde el contado, desde que se hizo el hecho o desde la omisión. Allí se cuentan los 15 días que se amenaza el derecho que está protegido para que el juez lo considere. Otro tema importante es que en la acción de amparo siempre se pide la medida cautelar, la medida de no innovar. Esta medida cautelar o esta medida de no innovar significa que en el caso de que se estén produciendo los hechos o la violación de algún derecho, el acudente, el demandante, pide que se detenga, que el juez dicte una medida de cautelar para que esa autoridad o esa persona no continúe. Porque aquí consideramos acá consideramos ¿por qué es una acción de amparo? Porque dice, si nosotros vamos por la ley de procedimiento civil, los tiempos que tiene, entonces seguramente ahí vamos a tener que el derecho o que el daño va a ser mucho mayor. Ha levantado la mano Tomás. Sí, profe, ¿para qué se pedía una medida cautelar? No le No escuché. entendí bien. Sobre la medida cautelar no la entendí. En el hecho, o sea, cuando uno presenta la demanda de amparo, desarrolla los hechos, pero lo primero que se pide dentro de esto es la medida cautelar, es la medida de no innovar. A veces se concede, a otras veces no se concede. ¿Por qué se concede? Porque porque el juez va a determinar que realmente si no concede esa medida cautelar o esa medida de no innovar, va a traer consecuencias más gravosas. Entonces, hasta ahí el procedimiento, por eso casi la mayoría de las personas dice, bueno, quiero una acción de amparo, porque con esa acción de amparo voy a detener estos hechos que son dañosos, o esta omisión que debiera ser. Vamos a ir a dictar esta medida cautelar y hasta ahí, ¿no es cierto?, no tenemos un procedimiento contradictorio. ¿Cuándo es el procedimiento contradictorio? Cuando hay dos partes, una parte es la que demanda, la otra es la que contesta, y ahí se produce, ¿no es cierto?, la traba de la litis, que se denomina, para recién, digamos, dictar la sentencia. En el amparo no. En el amparo la primera medida que se le pide al juez es la medida de no innovar. Y ahí hay un procedimiento unilateral. Va solamente y el juez escucha a una parte. Cuando dicta la medida de no innovar, ahí recién la otra parte está notificado para contestar. Y ahí es donde se puede, digamos, establecer una sentencia. Vamos a un hecho concreto, que es lo que podemos ver, lo podemos apreciar, digamos, para ver estos requisitos. Alguien que demanda a una obra social, por ejemplo, que se le provea una determinada droga, que esa droga, al ser afiliado, no puede
lo ha pedido en forma administrativa y la obra social no ha respondido. Entonces, acude a los tribunales a pedir que esa droga sea provista, porque es muy cara, porque no puede, porque no tiene los medios para acceder a esto. ¿Qué hace el juez? Primero examina si que es un hecho de que se ha producido dentro de los 15 días, que son formalismos. También, digamos que esa persona va a tener, o sea, le da las pruebas, le presenta los certificados, digamos, médicos, presenta también, ¿no es cierto?, que una historia clínica donde el médico dice que si esto demora más, y que en realidad tiene el derecho a que se le provea la droga, pero si demora más, puede ocasionar más daño a la salud. ¿Qué hay entre esto? El juez que considera el derecho a la salud, que es un derecho constitucional. No ha escuchado todavía a la otra parte. Escucha solamente a esa parte y pone en valor el derecho a la salud. Dicta la medida de no innovar o la medida cautelar, que significa ordenándole a esa obra social que le provea a esa persona la droga que está solicitando. Generalmente se coloca un artículo que en el caso de que cuando conteste la otra parte y diga, mire, sí se la hemos provisto, porque puede pasar, la obra social lo ha proveído, o hay una historia clínica también en donde no es necesario, se le había provisto ciertos medicamentos que paliaban toda esta situación de enfermedad. Allí el juez considera y da un artículo que va a tener que devolver el dinero a esa persona si esa droga, digamos, o esa petición ha sido, digamos, en forma extralimitada. En la generalidad, las obras sociales contestan y contestan que no tienen el dinero como para proveerle esto y no es escuchado, digamos, por el juez, porque hay un derecho a la salud y esta obra social tiene que cumplirla, porque la obra social, ¿no es cierto?, responde ante sus afiliados por cualquier situación que estos padecieran. Luego viene el informe, o sea, el juez escucha a la otra parte, escucha a esa obra social y viene recién la sentencia. La obra social generalmente contesta con prueba, o que se le ha proveído, o que la droga no está en el vademecum de la obra social, que es una droga, digamos, que tiene un valor importante o que estaba en curso el pedido, porque es una droga, digamos, que viene del exterior, etcétera. O sea, responde. Y luego, ¿no es cierto?, se dicta la sentencia. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ¿cuál es la finalidad específica de la acción de amparo? Yo me voy preguntando acá, ¿cuál es la finalidad específica de la acción de amparo? Es la protección. Es la protección del derecho constitucional, evita que el acto lesivo, ¿no es cierto?, se consuma. O sea, que si esa persona no tiene la droga y esa droga afecta la salud y puede agravar más la salud, puede que esa persona tenga un daño más grave o hasta la muerte. Entonces, ¿qué se evita? Se evita todo esto. Esa es una de las finalidades que tiene el amparo. Mantiene, digamos, una especie de equilibrio esta acción de amparo entre lo que es la autoridad y lo que es el derecho a peticionar de las personas, ¿no es cierto?, para acceder a determinados bienes o para detener alguna orden que haya provenido, digamos, de una autoridad. Las características que yo les puse acá en la acción de amparo es que es una acción excepcional,
Dijimos excepcional porque no es del procedimiento común. El procedimiento común de un reclamo es, por ejemplo, me invadieron la propiedad, debo o no me, o tengo un contrato de alquiler y no, y el inquilino no está abonando, tengo, digamos, otra acción que es la acción de desalojo, que es por el procedimiento común. No, digamos, no entraría en este caso ese hecho en una acción de amparo. Es un medio de control constitucional, porque está, digamos, reglado en la Constitución, y ahí tenemos que en nuestra Constitución, como también a nivel nacional, en el caso de estar reglados en la Constitución, significa que hay norma que es en forma operativa. Recuerden ustedes que en la Constitución tienen normas operativas y normas programáticas. Las normas programáticas son aquellas que necesitan de una reglamentación. En el caso del amparo o del habeas corpus, son normas operativas. Es decir, que eximen cualquier tipo de procedimiento. Hay mínimos requisitos, pero no necesariamente tiene que demostrar la persona que ha recurrido a una vía administrativa o a una vía judicial para poder reparar ese derecho. Por más que lo haya realizado o no lo haya realizado, no es excusa, no es parámetro como para que el juez no otorgue la medida de no innovar y le dé curso a la acción de amparo. Es un proceso sumarísimo, es decir, que nosotros allí tenemos sí tiempos, pero no son términos más exiguos, no tan amplios como la que tiene una acción común. Bueno, ya les dije que carece en una determinada etapa de la bilateralidad, puesto que necesita el juez recomponer, equilibrar esa situación y luego le escucha la otra parte. Es una acción autónoma y es restitutiva de los derechos. La acción de amparo no es admisible en los siguientes casos. Acá decimos, y por allí tenemos que hay parte de los tribunales que no considera, que no necesariamente necesitan esta parte de otros remedios judiciales. Por ejemplo, si hay un remedio judicial administrativo que permita esa protección del derecho o garantía constitucional, entonces el juez examina y dice, bueno, tenía otra forma, otros medios, no es algo que afecte directamente, que se pueda producir el daño, lo tenemos que poner dentro de la acción de amparo, o el perjuicio que va a sufrir si no se hace tal cuestión, es importante para que el juez pueda otorgar la acción de amparo. Si no, no procede la acción de amparo. Tampoco procede la acción de amparo cuando el acto impugnado emane de un órgano del Poder Judicial, porque sabemos que en el caso de una sentencia o un auto hay determinados recursos para poder, digamos, recurrir a otra autoridad que pueda revertir la situación. Tampoco procede cuando la determinación, cuando requiere esa cuestión planteada requiere un debate. Requiere una prueba, o requiere la inconstitucionalidad de leyes, decretos o ordenanzas. Acá en la provincia nosotros tenemos dos formas de llegar a la acción de inconstitucionalidad: a través del amparo y a través del juicio de inconstitucionalidad. Cuando se plantea una medida de un amparo para que declare la inconstitucionalidad de un decreto o de cualquier medio, digamos, de cualquier instrumento jurídico, y el juez no puede otorgar la medida cautelar, no puede dar procedencia a ese amparo. ¿Por qué? Porque necesita que la otra parte cuente
y diga lo que corresponde, y ahí porque necesita un debate. No necesariamente, acuérdense que nosotros tenemos que los actos administrativos tienen presunción de legitimidad. Esa presunción de legitimidad, digamos, es lo que impide en una acción de amparo declarar la inconstitucionalidad a través, digamos, de una medida que se dicte una medida cautelar, porque necesariamente hay otros elementos que debieran ser considerados. Y cuando la demanda no procede, tampoco cuando la demanda ha excedido en gran parte los 15 días. Fíjense, esto es un requisito formal que los tribunales han ido ampliando, han ido flexibilizando estos requisitos en razón de que no necesariamente, por ahí hay una cuestión mucho más importante que está reclamando ese amparista, que este tema de los 15 días lo flexibilizan de alguna manera y van, digamos, los tribunales a tratar de reparar ese daño a través de esta acción. Bueno, yo después en la placa les he colocado los juicios o sea, lo que ya conocen ustedes, que cómo se llega a la acción de amparo. Primero hay una ley a nivel nacional, después, ¿no es cierto?, en la generalidad la Constitución Nacional se legislaba sobre el habeas corpus y había otros derechos que había que proteger, y esto, como por ejemplo, en el caso de la libertad de imprenta, que es en el caso de Siri, que lo plantean como un recurso, como un habeas corpus, incluso el juez dice, bueno, no es contra la libertad, no es la acción, pero sí podemos considerar que hay un derecho que sí está en juego, que hay un derecho importante, como es la libertad de imprenta. Y ahí va abriendo, digamos, la ventana y la puerta, digamos, para que consideremos después a través de una ley, después dentro de las normas constitucionales, esta acción de amparo. Esta era una restricción, digamos, desde la autoridad. ¿Se acuerdan el caso Siri, no? ¿Sí o no? ¿De qué se trataba el caso Siri? No. ¿No? El caso Siri es la declaración de los derechos que no son, digamos, donde se reclamaba el derecho de imprenta, donde había un diario, ¿no es cierto?, que la autoridad lo cerró, la autoridad, digamos, arbitrariamente cierra la imprenta y ahí recurren, ¿no es cierto?, a través de esta acción de amparo, que en realidad es una acción, como lo plantearon, de habeas corpus, como les dije, pero luego se lo considera la Corte al ser, digamos, restringirse el derecho de la libertad de prensa, que es un derecho constitucional. Y después está el caso de Cot, que también es una restricción, o sea, de los empleados de una fábrica que, digamos, impedían el acceso a aquellos que sí querían trabajar. Entonces allí también se da el impedimento a través, o la restricción a través de particulares. El caso Siria a través de una autoridad y el caso COT a través de los particulares. Esto es contemplado y luego, digamos, es legislado a través de lo que es la legislación. Bueno, yo les he puesto otros ejemplos acá de la acción de amparo, pero lo vamos a dejar para después porque vamos a ir a la otra parte, digamos, porque si no nos vamos a demorar mucho, y ahora hay que terminar el tema de acción de amparo por mora, acción de amparo del habeas corpus, para que podamos terminar esta parte y luego sí damos los ejemplos. Sí, Leonardo. Lo escucho.
Leonardo Nieto ha levantado la mano, me dice. A ver, Leonardo, ¿qué me dice? ¿No? ¿O no tiene abierto el micrófono? A ver si ha escrito. Pues sin querer, profe, disculpe. Ah, bueno, está bien. Fíjense que en el artículo 28 también se legisla sobre el amparo por mora de la administración. Este amparo por mora de la administración también, o sea, ¿cuál es la legislación que tenemos que ver acá? Tenemos que ver la ley o sea, la Constitución obviamente, no tiene un procedimiento, o sea, la ley de procedimientos administrativos, que es la 4044, y la ley específica reglamentaria de la acción de amparo. Y ahí vamos a ver cómo se ha ido, porque acá es a la que le reclaman, es a la administración, cómo ha ido evolucionando en la Corte, en los tribunales, en el Tribunal Superior de Justicia, con las distintas integraciones, para luego tener una reglamentación en lo que es la acción de amparo por mora en la administración. Primero vamos a ver que el artículo 28, ahí tenemos que ver que dice que toda administración, toda autoridad tiene, digamos, el deber de pronunciarse cuando hay un trámite administrativo. El deber de pronunciarse. No sé si ustedes tienen derecho administrativo, pero hay en este procedimiento administrativo, que si, por más que ustedes vean la ley nacional de administrativo, tienen los institutos muy parecidos a la ley 4044, que es de la provincia. Se presenta una petición, por supuesto que sí, ahí vamos a ir más fino en la parte administrativa, si el que peticiona tiene un interés administrativo, si es un interés subjetivo o no. Pero nosotros acá, para determinar la ley del procedimiento de amparo, vamos a decir el peticionante. Luego ustedes siguen derecho administrativo, van a hilar más fino. ¿Tienen derecho administrativo? Todavía no tuvimos, profe. Bueno, entonces no nos vamos a ir a hilar muy fino en lo que es un derecho, el peticionante con un derecho subjetivo, legítimo, todo lo demás. Solamente vamos a decir que cualquier persona que le pida a la administración que el otorgamiento de un derecho, la autoridad tiene el deber de hacerlo. Si ustedes peticionan, ¿no es cierto?, son empleados públicos o digamos, contribuyentes, y solicitan algo en la administración, hay un procedimiento administrativo. O sea, van a la autoridad que corresponda, al ministerio que corresponda, ese ministerio a su vez pasa a la parte, digamos, legal, o sea, siempre tiene que haber un dictamen jurídico sobre esa petición, y luego para que con ese dictamen jurídico, ¿no es cierto?, la autoridad se expida. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que lo podamos ver bien, un sumario administrativo. Una persona, ¿no es cierto?, es sumariada administrativamente, en lo cual tiene el derecho, ¿no es cierto?, a la defensa y a que se expida esa autoridad administrativa luego de haber tenido todo ese procedimiento, por si corresponde alguna sanción o no corresponde la sanción. O cuando piden, por ejemplo, en la generalidad se da, podemos verlo también, cuando se pide en los docentes que piden por allí la titularización de alguna cátedra o de alguna cuestión porque han estado en la junta, digamos, de clasificaciones y le da derecho a eso y lo está cubriendo otro. Ahí se hace una petición ante el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación debe expedirse. Si no se expide y queda, digamos, en una situación en donde hay como un silencio, allí, ¿no es cierto?, la parte trata de que esto funcione, de que se expida, porque si no se expide, es como que no le da derecho, ¿no es cierto?, a continuar el trámite
a la revisación de otra autoridad, porque es como que está en statu quo ese trámite administrativo. El artículo 28 dice: cuando una disposición legal imponga a un funcionario un deber expresamente determinado, todo aquel en cuyo interés debe ejecutarse el acto o cumplirse la abstención y sufrir un perjuicio material, moral, político por falta injustificada del cumplimiento, ante el juez competente puede pedir que se expida esa autoridad. Fíjese que no es en el caso del amparo por mora, como en el caso del amparo genérico, que necesitamos que el juez dicte una resolución. Acá lo que se está pidiendo es que se expida, ¿no es cierto? No va a resolver el juez del amparo por mora, sino que va a solicitar que la administración se expida. ¿Se entiende esto? Victoria. Profe, este trámite sería a lo que se llama el pronto despacho en el caso de que deba expedirse Ahí está. el ministerio. Ahí está. Ahí estamos. Por ejemplo, nosotros dijimos que el artículo 28 o la doctrina cuando habla de la ley del amparo o del amparo por mora en la administración no necesita ningún otro que haya solamente cumplido la parte, digamos, que no se haya expedido. Hay plazos en la ley administrativa, como estos plazos son siempre por días hábiles, obviamente, en donde alguien que dictamina no puede tenerlo al expediente in eterno. Tiene que expedirse, por sí y por no, tiene que formular el dictamen. La autoridad administrativa también lo tiene. Pero también las leyes de procedimiento nos hablan de lo que acaba de decir Victoria, del pronto despacho. Es decir, que nosotros que le vamos incorporando también, cuando no se expide, el pronto despacho. Que se expida en el tiempo correcto, que se expida. En el caso judicial, por ejemplo, cuando un juez no se expide y hay un plazo ya muy extensivo, le hacemos el insta procedimiento o el pronto despacho también. Cuando veamos la parte judicial se van a dar cuenta que también existe el pronto despacho, pero la práctica que hacen los abogados instan el procedimiento. Cuando a un juez se le da o 2 o 3 prontos despachos y no se siguen pidiendo, ya tenemos la pérdida de competencia, o sea, ya tenemos consecuencias. En este caso, que es el amparo por mora en la administración, las leyes de procedimiento contemplan el pronto despacho, que no se expidió en determinado tiempo, lo vamos viendo según el caso, se coloca, o sea, se pide ese pronto despacho. Lo dice tanto la ley nacional en la administración como la 4044. ¿Qué vemos acá en el amparo por mora en la administración? ¿Cuál sería, digamos, el objetivo que ha tenido el legislador al contemplar este amparo por mora? Primero, la unilateralidad también del proceso. El objetivo está determinado a que si nosotros le solicitamos al juez un amparo por mora, de manera objetiva tiene que determinar si esa administración ha excedido esos plazos, ¿no? O sea, ha excedido. Generalmente lo que están pidiendo ahora, ¿no es cierto? Y es por la aplicación de la ley, que ya lo vamos a ver también, es que tenga planteado el pronto despacho. Y que a partir del pronto despacho exista un término más de 40 días para pedir, ¿no es cierto?, ese amparo por mora en la administración. No va a haber una declaración de culpabilidad en la ley de amparo por mora, sino solamente, digamos, la finalidad es que cuando le pidan a la administración el informe es saber, digamos, si realmente existe esa mora en la administración, para lo cual el juez pide el expediente, ¿no es cierto? Cuando habla del informe, dice, o la administración
administración se puede expedir a través contestando y con prueba o remite el expediente. Eso va a depender mucho de los criterios también del juez. La naturaleza que tenemos en el amparo, digamos, que dijimos que no es bilateral, porque hay mucha parte de la doctrina que dice la administración no es parte. El artículo 28 de la Constitución, como está redactado, no es necesario que sea parte, no debe contestar la demanda, no la debemos a la administración imponerle las costas, sí tiene que pedir, o sea, justificar su... En el estado en el que está tiene que enviar el expediente y ahí el juez le tiene que ordenar que se expida en un plazo tanto. Si desobedece, ¿no es cierto? Si desobedece, ahí ya estamos frente a otro tipo de situación. Bueno, dijimos que los plazos de la ley 4044 son plazos en días hábiles administrativos, salvo que exista alguna disposición específica que determine que deben ser corridos. Eso sí lo tenemos que ver bien porque existe, ¿no es cierto?, dentro de esto una especificación sobre este tema de los trámites administrativos. Mucho más en el caso, por ejemplo, cuando se dan las ferias judiciales, las ferias administrativas, allí los decretos, cuando determinan la feria, suspenden los plazos que estuvieran corriendo, ¿no es cierto?, los plazos administrativos. Eso va a tener bien en cuenta para aquellas peticiones realizadas por el administrado o por el contribuyente. Fíjense que nosotros en el Superior Tribunal tenemos algunos casos, yo los tengo acá, en donde las distintas interpretaciones que se realizaron antes del procedimiento, antes de la ley de procedimiento, digamos, por amparo en la mora de la administración. Porque hay parte de la doctrina, como la del Mercado Luna, y también, digamos, algunos otros autores y que dicen que este artículo 28, el cual determina no en contra, sino que es de una manera objetiva y que también hace a que la administración se expida y no deje, digamos, a la otra parte en silencio. Frente a esto, ¿no es cierto?, tenemos que se ha hablado, por ejemplo, un caso de un señor, no importa el nombre, sí importa porque ya es jurisprudencia, Aciar, que está afectado, ¿no es cierto?, por mora en el otorgamiento de un beneficio que le daba una ley sobre el mérito artístico. Él cumplió con todos los requisitos que determinada esa ley de mérito artístico, lo solicita a la administración y, por supuesto, que insiste en que se le dé ese mérito que estaría la ley con resultados negativos porque no se expide. Entonces, una parte, como el voto mayoritario, digamos, determinó que el artículo 28 de la Constitución de la provincia, cuando hablaba de el amparo por mora en la administración, era una norma operativa. Entonces, que no debe aplicarse allí, digamos, los códigos de procedimiento y que sí necesariamente debía expedirse al tribunal sobre esa mora que habían transcurrido como no ese voto mayoritario diciendo frente a este reclamo no le debemos correr vista a la administración porque ha excedido el plazo razonable, 9 años que le vamos a requerir que presente el recurso, el pronto despacho, nada, sino que ha demostrado, digamos, en esa presentación que hay un silencio de 9 años. El amparo por mora, digamos, es a verificar la situación objetiva, dice el fallo,
Por otro lado, también se dice, otro de los magistrados establece que no es necesario el pronto despacho de la ley 4044 y que no es necesario también agotar, digamos, la vía que tenía esta parte de administrativa o judicial disponible para hacerle lugar al amparo. O sea, estaban a favor del amparo por mora en la administración. Luego hay un voto minoritario en el cual, o sea, que este procedió el amparo por mora. Pero sin embargo, hay cierta parte, digamos, de los magistrados que se expidieron desde otro punto de vista, diciendo que el artículo 28 de la Constitución de la provincia legisla un solo amparo. Es decir, hay un amparo genérico y hay un amparo por mora en la administración que no es, digamos, necesariamente que tengamos que hacerlo en forma expedita, sino que es necesario citarla a la administración para que explique los motivos por el cual no se expidió sobre ese trámite que le estaba pidiendo este señor Hacienda sobre el mérito artístico. Decía que es necesario, o sea, que a la otra parte que viene a ser la administración se la constituya en mora, es decir, se le requiera el informe y si no lo requiere en un tiempo específico y si no lo responde, ahí estaría en mora y ahí sí estaría la competencia del tribunal para expedirse sobre la mora. ¿Por qué hablamos del Tribunal Superior respecto de la mora? Porque la autoridad, la persona había llegado hasta la autoridad máxima, es decir, hasta el gobernador. Entonces, frente a eso, ha ido escalando hasta llegar al gobernador, evidentemente no, y había un silencio, que no debemos confundirlo también con los recursos del contencioso administrativo. ¿Por qué? En el caso de la ley de procedimiento administrativo, nos va marcando unos ciertos escalones que cuando no la parte, digamos, hay una parte que no se expide, ya sea un ministerio, una dirección, vamos teniendo escalones para llegar hasta el gobernador. Cuando hay una negativa del gobernador, se habilita lo que es el contencioso administrativo y se va hasta el Tribunal Superior porque es la orden de la denegación de la autoridad máxima. En este caso no debemos confundirlo porque acá hay silencio, o sea, no hay una conducta exteriorizada. Hay una conducta omisiva. ¿Se entiende esto? Por eso estamos pidiendo el amparo por mora, le estamos diciendo al juez, pídale a la administración que se expida, por sí o por no, pero que se expida. Este voto minoritario da la lectura de este artículo 28 diciendo que es necesario que a la administración se la coloque en mora. Y había que ver también, ¿no es cierto?, si el interesado ha incurrido a la vía administrativa y no había negado la ineptitud de esta vía administrativa, entonces dice, no aparece el requisito que nos interesa, que impone el Código de Procedimiento Civil, que no dispusiere de una vía procesal ordinaria o judicial administrativa para la oportuna reparación. Ya me fui, ¿no es cierto? Estos se van a lo que es el Código de Procedimiento en lo que es el amparo. El amparo dice el juicio de amparo. Para nosotros dice, el juez razona, dice, todo esto no lo tenemos, no ha incurrido, no podemos dar y condenar a la administración que ha tenido falta cuando en realidad no está cumpliendo. Bueno, hay otra parte de otro magistrado que dice que era necesario que se compruebe sumariamente, ¿no es cierto?, de que realmente este derecho invocado por esta parte se refiere a la ley, ¿no es cierto?,
realmente le corresponde a esta persona. Y la única forma de saber si le corresponde o no es citarla a la administración. Hay otros casos también, pero vamos a esto, ¿no es cierto? Hay otro caso con otra morosidad de 5 años, y a lo que se ha determinado, ¿no es cierto?, o ha servido de base estas partes minoritarias o estas consideraciones al dictado de la ley 6.766, que reglamenta el artículo 28 de la Constitución Provincial. Y acá, digamos, la reglamentación va más allá porque hace que el proceso se bilateralice. Es decir, que cuando el juez recibe una acción de amparo por mora en la administración, la tiene que citar a la administración de forma inmediata para determinar, para que produzca el informe. En el caso, por ejemplo, que nosotros veíamos del amparo genérico, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, se trata de un amparo ante una autoridad, dicta la medida cautelar o la medida de no innovar, e inmediatamente le pide a la administración que produzca el informe. No dice que conteste la demanda, pero en la generalidad es como una contestación de demanda. Que produzca el informe, o sea, que informe por qué está en esta situación. En el amparo por mora, que la redacción del artículo no da esto, si la reglamentación dice es necesario que escuchemos a la administración. Entonces, digamos, se la va a escuchar a la administración, ya no se trata de una unilateralidad, sino que se la vincula siempre al pronto despacho. Si ese pronto despacho, lo que ve el juez, ¿no es cierto?, a través de esta ley, dice, bueno, a ver, este reclamo se ha excedido de los términos, pero ¿cuándo presentó el pronto despacho? ¿Cuándo la puso en mora la administración con ese pronto despacho? A partir de allí, ¿no es cierto?, son los 40 días que lo establece la ley de procedimiento, y allí comienza, dice, ahora sí podemos pedirle a la administración que nos dé el informe y determinar, ¿no es cierto?, si existe esta mora, e intimarla para que lo cumpla en un determinado proceso, se pronuncie. El artículo 3 de esta ley 67-66 dice que no se deduce la acción de amparo si con ella se compromete directa o indirectamente la continuidad de un servicio público de actividades estatales esenciales. Esto se relaciona también con el artículo 15 de la Constitución de la provincia con respecto a las demandas en contra del Estado provincial. Si esto compromete un servicio público o se trata de un servicio público, ahí no corre, digamos, no puede ser contemplada la acción de amparo por mora en la administración. El artículo 4 nos dice que la demanda recién se puede interponer, vencido, digamos, los plazos provistos por la ley de procedimiento, que es que hayan transcurrido el tiempo del pronto despacho. O sea, los 40 días. Y el artículo 8 nos habla que la administración podrá solicitar la participación o contestar la demanda. O sea que aquí es como que se ha transformado esta unilateralidad en bilateralidad. Bueno. ¿Profe? ¿Puedes repetir ese artículo 8? El artículo 8 nos dice que la administración podrá pedir la participación, solicitar la participación y contestar la demanda. No es un informe, es una contestación de demanda, ¿no es cierto? Entonces, por allí, hay criterios en donde los jueces piden, ¿no es cierto?, ese informe, y la administración le envía
el expediente. Cuando le envía el expediente, le da la posibilidad al juez de que revise los plazos administrativos. Cuando manda el expediente es porque no hay amor en la administración. Es decir, cuando que le ha faltado al acudente o al presentante de este amparo que realmente se respeten los plazos procesales administrativos. La administración no debe guardar silencio porque ahí, bueno, hay determinados casos en donde si guarda silencio en una etapa, habilita quizás la otra etapa, digamos, del recurso y así sucesivamente, ¿no? Pero en la generalidad lo que se usa, el administrado, es el tema del amparo por mora en la administración. Hay un caso práctico que acá traje, que casualmente dice, una asociación contra el Ministerio de Educación para que ordene el mandamiento de ejecución sobre solicitud de elección de la Junta para renovación de los miembros. Hoy cuando hablamos de mandamiento de ejecución, fíjense que también la doctrina dice, es un mandamiento de ejecución, Vidal Campos lo establece, o lo asimila también así en algunas constituciones o en algunas leyes de procedimiento, ¿no? ¿Es un mandamiento de ejecución o es un amparo? Y esto viene y proviene de otra, digamos, de otra parte, digamos, que es el mandamus, donde necesariamente es una forma de determinar qué se le está pidiendo a la administración. Acá tenemos que, por ejemplo, el caso es el siguiente. Hay una ley de la provincia que determina que cada 2 años se renueve los miembros de una junta de clasificación. La asociación pide que la convocatoria de elecciones, entendiendo que el plazo ha incurrido, o sea, que el plazo se encuentra vencido de esos 2 años y estas autoridades ya no tienen, digamos, la parte en la competencia para seguir en ese cargo. O sea que hay ahí en este caso que habría una omisión, ¿no es cierto?, de la administración porque no llamó a convocatoria para que se integre de nuevo la junta de elección, o sea, la junta provincial de clasificación. La asociación hace una presentación conforme a los que se encuentran los plazos vencidos y entiende que ahí ya está habilitada la parte judicial, porque ya se vencieron esos plazos y la administración no dio cuenta, por lo cual concurre para que el juez cite a esa parte y solicite que se realice la convocatoria. Bueno, acá, digamos, yo les he puesto que el juez analiza el caso y determina la competencia para pronunciarse, examina los requisitos si se han cumplido, examina también que esa asociación tenga legitimidad, es decir, que sea una asociación gremial, que cumpla con todos los requisitos, y que ante la respuesta negativa, digamos, de la administración o inexistencia del trámite administrativo, se verifica que se ha cumplido esa mora del artículo 28 de la Constitución de la provincia y hace lugar a esta acción de amparo. Y a su vez también determina el plazo para que la autoridad administrativa, ¿no es cierto?, determine la parte de que deba pronunciarse para llamar para convocar a esta cuestión, digamos, de la Junta de Clasificación. Las costas se dan en situaciones donde se ha verificado la mora objetiva y en este caso siempre se condena en costa. La ley también dice que condenado en costa no va a resultar siempre, la condena en costa es para la administración, pero no, pero más bien para la persona, o sea, para la autoridad que ha incurrido en esa mora en la administración. Esto es literal, o sea, no es algo efectivo que se pueda dar. Sí, ¿quiénes son los que levantaron la mano?
pasa? No Dice sé. que no se escucha, profe. ¿Mi voz no se escucha? ¿Lo que yo dije? Yo la escucho bien, no sé, profe, los Sí, profe, chicos sí me se están escucha. Ah, escribiendo. bueno. Pero los chicos que están escribiendo, díganme que no escucharon y que necesitan que yo les aclare antes de pasar al otro tema. No, profe, sí se escucha bien, capaz que están teniendo problemas de internet los chicos. Ah, bueno, que escriban. A ver qué no entendieron. A ver. Alejandra dice no se escucha. Bueno, los demás dicen se escucha. Bueno. ¿Entendieron esta parte de amparo antes que pasemos, digamos, a al habeas corpus? Lo que es un amparo genérico, lo que es un amparo por mora en la administración. ¿Cuál es la legislación en cada uno? Sí, profe. Profe, buenas noches. Buenas noches, Quería Cristina. preguntarle la última ley que usted dijo, 67-66, 766. artículos 3 y 8. Bueno, yo les digo, yo les determiné esos artículos, ustedes Bien, las leen completas, ¿no? Pero bien, yo bueno. determiné esos artículos como para que vamos viendo dentro del procedimiento cómo se va dando la bilateralidad acá, que es diferente a lo que nosotros tenemos, digamos, en lo que lo animó al constituyente a incorporar, digamos, esta mora de la administración. Y cómo, digamos, a la administración vamos hacia la ley administrativa y donde también tenemos que contar los plazos que son necesarios y también determinar el pronto despacho y de allí los 40 días que pasaron de ese pronto despacho para que recién se configure la mora en la administración. Gracias, profe. Bien. Preguntas. Escucho mientras vaya poniendo la otra placa del habeas corpus. ¿No? ¿Está claro? Bueno, pasemos al habeas corpus. El habeas corpus, ¿no es cierto?, se interpone. ¿Qué garantiza el habeas corpus? Nosotros decimos, ¿qué garantiza? El amparo genérico garantiza todos aquellos derechos constitucionales reconocidos en la Constitución. ¿Qué garantiza el amparo por mora? Toda aquella actividad administrativa que deba ser eficaz, ¿no es cierto? Que debe ser eficaz, rápida. ¿Qué garantiza el habeas corpus? El habeas corpus garantiza, ¿no es cierto?, la libertad de las personas para evitar arresto, para evitar detenciones o todo tipo de abuso de la libertad. Entonces, allí tenemos bien las garantías, ¿no es cierto?, los objetivos de cada una de las acciones. Nosotros dijimos cuando hablábamos del artículo, de los artículos de la parte genérica, ¿no es cierto?, de las garantías, ¿qué se debe dar para que una persona esté detenida? Es decir, que una persona es detenida, pero siempre con una orden de autoridad competente. Que esa orden de autoridad competente determine el nombre de las personas, el delito por el cual se lo acusa, en dónde debe estar alojado, y se le dé conocimiento, ¿no es cierto?, a un familiar o a un abogado para que sepamos dónde está la persona. Cuando esto no ocurre, ¿no es cierto?, cuando ha desaparecido una persona, no la encontramos, no está, se presenta un habeas corpus. También funcionó el habeas corpus, recuerdo, con, no sé si les habrá tocado a ustedes, cuando tenemos la detención que se hizo por alcoholemia, ¿no es cierto?, que se detenía a la persona, a su vez también se le imponía
un arresto, digamos, por determinado tiempo, que era excesivo en algunos casos. Entonces, directamente las personas presentaban un habeas corpus y ahí el juez tomaba intervención y otorgaba la libertad. Porque la finalidad, ¿no es cierto?, es que si no hay motivo para que esa persona esté detenida, se otorga la libertad. ¿Cómo procede el habeas corpus? Ya sea contra una orden o procedimiento de un funcionario que restrinja o amenace la libertad ilegalmente de una persona, también de las personas, ¿no? O sea, también sea en el caso de los secuestros o de alguna otra autoridad que se imponga, alguna persona que se imponga la autoridad, que no sea, digamos, juez ni sea autoridad policial. Es necesario que el habeas corpus tenga determinados requisitos, es decir, no existe la orden de autoridad competente. Puede acá en este caso, como es tan sensible el derecho a la libertad, este derecho reconocido constitucionalmente, que pueda reclamar otra persona por la persona detenida. No necesariamente, ¿no es cierto? En el caso del amparo, lo hace la persona, sino a través de un representante. En el caso también no puede la persona, porque está detenida o está desaparecida, lo puede hacer otro en nombre de ella. No necesariamente significa un mandato, o sea, hay ciertas formalidades que no se van a dar en esta acción de habeas corpus, porque afecta mucho afecta un derecho fundamental como es la libertad. Cualquier medio de comunicación ¿no es cierto?, puede ser un escrito, cualquier medio es importante para que el juez se entere de que esa persona está detenida. Me dicen que no me están escuchando. ¿Es así? Sí, se le escucha, pero Yo la escucho bien. Bueno, entonces el que no escucha debe ser la parte de ustedes, chicos. Cualquier hora, no hay una hora específica. Cuando se afecta la libertad, cualquier hora es válida. Recordemos que nosotros tenemos, ¿quiénes son la autoridad competente en la cuestión de la libertad? ¿El juez de paz? ¿El juez de lego? ¿El juez de instrucción? ¿Quién es el competente? El juez de instrucción. Entonces tenemos tiempos en los cuales, ¿no es cierto?, son turnos. Acá se divide el mes, se lo divide en 3, ¿no es cierto?, y están de turno. Y cuando hablamos de turno, hablamos de cualquier hora. No requiere, como dije, ninguna actividad procesal, medio procesal. Puede ser por escrito. La cuestión es que le llegue al juez, ¿no es cierto? Generalmente hoy con los medios que tenemos, en 2 minutos hacemos un escrito en una computadora, lo imprimimos y se presenta. ¿Cuál es el fin que tiene el habeas corpus? El fin del habeas corpus es recuperar la libertad o que también cese la amenaza que hay sobre la libertad o la restricción que pesa sobre ella. Los sujetos que están legitimados, digamos, para hacerlo son el afectado o la persona en su nombre, y puede ser, digamos, alguna persona sin invocar ningún tipo de representación. Bueno, ya lo dijimos que puede ser en cualquier momento, cualquiera de los jueces letrados de la provincia, por cualquiera de las cámaras de instancia única cuando la orden emane de un juez letrado, o el Tribunal Superior cuando viene de la Cámara. A ver, acá tenemos que recordar cómo está distribuido, cómo está compuesto, digamos, los tribunales de nuestra provincia. Nosotros tenemos los jueces de instrucción, que son los que tienen competencia en lo penal. Luego tenemos una sola cámara en la capital, ¿no? Una sola cámara única, digamos, una cámara que es la Cámara Tercera, que tiene competencia en lo penal.
y luego está el Tribunal Superior de Justicia. En las otras circunscripciones, que son 6 las circunscripciones de nuestra provincia, tenemos las cámaras únicas y también tenemos los jueces de instrucción. Es decir, que los jueces competentes son los que tienen competencia en lo penal. Pero cuando en ningún momento sea un caos y no existan, cualquier juez competente, dice, cualquier juez, pero estamos hablando ya del muy interior. Generalmente, cuando hay una restricción a la libertad, se va a ir, ya esto ha avanzado, digamos, en la composición, ya va a ir, digamos, al juez en lo penal. Si la restricción proviene de un juez, de una autoridad, de un juez de instrucción, la competente es la Cámara, porque la Cámara es la que va a determinar si ese juez restringió la libertad o amenazó la libertad de esa persona y va a dar, o digamos, va a otorgar o no el habeas corpus. Y si es la Cámara, lo va a hacer el Tribunal Superior. Presentada la demanda o el escrito que esta persona está detenida o está amenazada en su libertad, inmediatamente el juez lo va a solicitar en el término de 2 horas al funcionario o al ejecutor de esa restricción, para que informe sobre la causa que se haya producido y le va a otorgar un término para que se expida. Ustedes saben qué es lo que significa el habeas corpus, ¿no? O sea, literalmente se trae el cuerpo. Es decir, el juez necesita, cuando se le interpone una acción de amparo, bajo qué circunstancias está detenida la persona. Bueno, ahí estamos haciendo, por ejemplo, acá en el habeas corpus, vamos a ver, que eso es lo que no les dije, vamos a ver la Constitución y la Ley de Procedimiento Penal, el Código de Procedimiento Penal. Presentado la presentación del detenido, nos dice el artículo 472, que cuando el juez lo considere necesario, debe traérselo en presencia a la persona. ¿Por qué no necesitan estar en presencia? Suponiendo que la persona esté detenida en un sistema, en una cárcel, que también procede, o sea, si está en un establecimiento carcelario, está cumpliendo una pena que lo ha hecho por un juez competente. Pero cuando se agravan las situaciones de esa restricción de la libertad, ¿no es cierto? Es necesario, ¿no es cierto?, que se presente el habeas corpus. Y allí el juez, de acuerdo a las circunstancias, puede hacer traer a la persona. La trae a la persona para verla. ¿Por qué? Porque puede estar castigada, puede estar golpeada, y hay que ver de dónde provienen esos golpes. Por allí, ¿no es cierto?, en los sistemas carcelarios las personas se golpean a sí mismas, se chocan entre las paredes, entre estos se golpean a sí mismas, y otras veces son castigadas. Entonces hay que ver bien cuáles son las circunstancias, por eso el código habilita que el juez traiga a esa persona para examinarla. Bueno, una vez que traen todo el procedimiento, se ha examinado a la persona, si es que la encuentran donde está detenida, en 48 horas tiene el juez para expedirse sobre la acción de habeas corpus. La sustanciación, ¿no es cierto? Acá hay otra figura que es importante tener presente, que es el fiscal. ¿No es cierto? El fiscal, el Ministerio Público Fiscal, tenemos el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Fiscales de la Acusación. En estos trámites de habeas corpus siempre se le corre vista al fiscal para que tome intervención y determine también, de acuerdo a su competencia, lo que va a decirse respecto a eso, porque por allí puede que el juez, ¿no es cierto?, otorgue la libertad y el fiscal tenga argumentos como para recurrir esa medida y diga no corresponde que lo ponga en libertad por esto, o sea, por las circunstancias que diga el fiscal. El artículo 474 nos habla de la ejecución, que es
Cuando se hace lugar se ordena la libertad del detenido, o también se ordena, ¿no es cierto?, que cuando ha sido amenazada la libertad, la cesación de esas medidas. Recuerden ustedes que por allí se puede presentar cuando se amenaza la libertad, cuando la persona presenta que es vigilada o que se siente perseguida. Entonces, también se presenta ahí los habeas corpus y la demanda, o sea, la resolución del juez es hacer cesar esa restricción y hacer también que notificarla a esa persona que que ha procedido el habeas corpus y que se debe abstener de seguir con esa conducta. Si continúa la conducta, ya la persona, digamos que aquella que vigila o que persigue, se da mucho en las cuestiones de pareja. Allí, digamos, hay un incumplimiento de la orden del juez, por lo cual ya procede la detención de esa persona, porque es una desobediencia a una orden judicial. La resolución, digamos, puede ser apelada, es decir, todas las resoluciones que dictan los jueces pueden ser apeladas, pueden ser apeladas en este caso, por el fiscal, ¿no es cierto?, o por la persona aquella que es notificada al cual se le ha impuesto una medida de restricción. Ahora, digamos, el procedimiento con respecto a la violencia de género, ya vamos a órdenes de restricción y más bien no a la presentación de todas esas medidas del habeas corpus, ¿no? Porque la ley, digamos, tiene un procedimiento diferente, pero es una restricción, o sea, una medida de protección en este caso. Por ejemplo, cuando hay una pareja, ¿no es cierto?, en donde exista la violencia de género y la persona va a detener, generalmente la mujer es la que va a denunciar esto, bueno, allí se interpone una medida de restricción, que es diferente a las medidas del habeas corpus. ¿Cuántas clases de habeas corpus existen? Nosotros allí tenemos que va a rehabilitar, digamos, la libertad física, o los actos, o las omisiones, ya sea de la autoridad competente. El habeas corpus correctivo, que es que se lo presenta como, recién dije un ejemplo, aquellas personas que ya están en un establecimiento carcelario y que las situaciones de detención han sido agravadas. ¿Cómo se da esto? Por ejemplo, que está castigado y que no pueda ver a su familia, o que no pueda salir a las horas que necesariamente se imponen por la ley de ejecución en lo penal de la parte, digamos, recreativa, o porque ha sido, digamos, restringida su libertad reducida su libertad, aún estando, digamos, privado de la libertad, reducida en ese establecimiento carcelario a unas habitaciones, le llaman, muy pequeñas, en donde porque se ha portado, digamos, que no ha cumplido ciertas órdenes, los reducen a una habitación pequeña donde le dan de comer, donde tienen sus necesidades, donde hacen todo eso, y eso es una orden, digamos, es como un castigo, ¿no? Se hace en estos establecimientos carcelarios. Por eso hablamos del habeas corpus correctivo. O decimos, procede cuando la persona está detenida y establecido que está procesada o está condenada, sí procede. ¿Cuándo? Cuando se agravan las situaciones de restricción de la libertad. El habeas corpus preventivo es para frenar aquellas amenazas que son ciertas y que son eminentes, como es, por ejemplo, la persecución, la vigilancia, también se da en esos casos, o sea, ahí es donde se llama preventivo. Y el restringido es cuando perturban también la libertad de locomoción, por ejemplo, también en el caso de que, también se dan en los casos de vigilancia, o sea, tanto el preventivo para frenar las amenazas
y el otro, el restringido, es por el tema de las vigilancias. O sea que ahí tenemos 4 formas, digamos, de habeas corpus. El de reparación, el correctivo, ¿Cómo era el último, profe? el preventivo y el restringido. ¿Sí? ¿Qué me pregunta? Gabriel, ¿qué pregunta? Bueno, vuelvo a reiterar. Las clases de habeas corpus son el de reparación, que es rehabilitar la libertad física de los actos u omisiones sobre la orden ilegal legales de autoridad competente. El correctivo, que en forma ilegítima agrava la condición de una persona legalmente privada de libertad. El preventivo, que es para frenar la amenaza, que es cierta, que es eminente, que se va a dar, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, una persona que sabe que la van a detener por X circunstancia. Puede presentar, pero que sea muy eminente esa actividad, entonces puede presentar un habeas corpus preventivo. Si no, presentan otro tipo de una exhibición de prisión. Eso es otra cosa cuando ya depende mucho de las circunstancias en las que se da. Y el restringido es sobre el tema que perturban la libertad, las molestias que perturban la libertad. Un vecino que me mira constantemente, un vecino que me persigue, una persona que se encuentra vigilada, que se da cuenta que está vigilada, o que al caminar, ¿no es cierto?, se da cuenta que la están filmando, o le están sacando fotos, o la están persiguiendo de alguna manera. Hay otras clases de habeas corpus, que es el del pronto despacho. Esto es cuando, por ejemplo, una persona que ya recuperó la libertad, que ya, digamos, purgó su condena, que ya agotó la pena, y que por algunas circunstancias, ¿no es cierto?, tiene que ser trasladado a otro establecimiento para que sea revisado y puesto en libertad, y se demoran esos trámites, se coloca, digamos, se interpone ahí un habeas corpus de pronto despacho. Y también en el caso de habeas corpus por mora en la traslación, es cuando, digamos, deba ser trasladado a otro establecimiento. En la generalidad se da esto cuando las personas son condenadas y tienen que purgar la pena en un establecimiento carcelario, pero han solicitado que por razones de familia, que lo tienen en otra provincia y para que puedan ser visitados, necesitan que se, digamos, esa traslación del individuo, no a la libertad, sino a otro establecimiento carcelario. Allí también se da cuando los trámites se demoran demasiados, ¿no? Cuando ya es muy extenso el tiempo en el cual se deba cumplir esa orden. Bueno, hasta ahí tenemos, bueno, yo tengo ahí otros ejemplos que, por ejemplo, en el estado de sitio, decía cómo han sido manejados estos, o cómo es manejado estas órdenes en el estado de sitio. Recuerdan ustedes que la orden de privación de la libertad es de autoridad competente, pero cuando hay un estado de sitio hay garantías constitucionales que se reducen. Entonces van hacia otras autoridades que no son las autoridades judiciales o policiales. Pero también procede en algunos casos el habeas corpus. Generalmente esto fue en una época en la Argentina, cuando se dictó el estado de sitio y había autoridades militares que restringían la libertad. Sin embargo, no funcionó y así fueron las desapariciones de las personas.
Bueno, de ahí tengo algunos otros ejemplos que los voy a colocar en la plaquita, pero lo que más me interesa es saber si han comprendido este habeas corpus. Si tienen, digamos, algunas dudas, que las podamos ahora sacar, o algunos ejemplos que ustedes tienen o que se les ocurre que podamos esclarecer. Bastante claro, profe. A mí me asusta cuando me dicen bastante claro, porque alguna dudita tiene que haber. O no me escucharon, La que sí, profe, tengo una duda yo, a ver, es la que usted explicó recién sobre las personas que lo tienen que trasladar. Esa no la entendí bien. por O sea, razones se familiares. da, sí, pero ¿se dan en todos los casos o por más que sea una persona que sea muy peligrosa? No, se da excepcionalmente, ¿no? Miren, hay una suerte, digamos, de códigos que se da, digamos, personas que delinquen, ya están en el medio, ¿no? Y saben cuáles son los establecimientos carcelarios de mayor complejidad, tanto ya sea por mayor población, que la población también, digamos, tanto hacinamiento hace que sea difícil de manejar por los custodios, o de mayor rigidez. Entonces, ¿qué hacen? Cometen un delito en el lugar, digamos, de la provincia donde tienen menores restricciones el sistema carcelario. Y ahí, digamos, está, digamos, la forma, la autoridad para determinar qué tipo de delincuente o qué tipo de imputado es el que están teniendo en ese lugar. Se dan cuenta, ¿no es cierto? Ha cometido un homicidio en Córdoba, en Santa Fe, y acá en la provincia que se lo cometió un robo. Entonces se van dando cuenta de dónde, y ahí tenemos la figura de la extradición, ¿no es cierto? Donde cometió el delito de mayor complejidad. Y si no, cuando se lo nota que la persona necesita un tratamiento diferente, que no lo tienen en algún lugar, o que necesita cumplir, digamos, en otro lugar mucho más, menos restringido porque no es el delito de tal envergadura. Es decir, se manejan determinadas situaciones. O la situación de que esa persona lo pide porque hay familiares en otro lugar y para la mayor, digamos, conexión con esos familiares. Se pueden dar determinados casos, por eso es de traslado. Entonces el juez contempla esas situaciones, contempla las situaciones, otorga, y los que tienen que hacer cumplir esa orden, que son los custodios, las personas, digamos, los penitenciarios, no lo hacen, o la policía no lo hace, no lo traslada, entonces ahí en ese tiempo es el habeas corpus de reparador, el habeas corpus de traslado. Lo determina la doctrina como para ir viendo las distintas situaciones, pero todo es el habeas corpus, ¿no es cierto? O sea, presentamos un habeas corpus con todos los requisitos, el juez examina los requisitos, nosotros vamos, en doctrina vamos diciendo, bueno, se pueden dar en determinadas circunstancias, le vamos a poner reparador, pero esto es una cuestión doctrinaria. Lo importante es que ustedes tengan presente cómo procede el habeas corpus, antes que el juez, como recién hicimos el esquema, cómo se, digamos, se expeditan los jueces, ¿no es cierto? Cuando proviene, por ejemplo, un habeas corpus que se presenta por una orden que ha tenido un juez de instrucción y que ha excedido, entonces, cómo lo viene, cómo se ve apelado ante la Cámara. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno.
Profe, entonces, en el caso del estado de sitio, la orden la determinan los militares en ese caso. Mire, en el caso del estado de sitio, ustedes lo tienen en la Constitución Nacional, ¿en qué artículo? Cuando hablamos del estado de sitio. ¿Quién recobra ahí? El presidente, ¿no es cierto? Se disminuyen las garantías constitucionales y el presidente se arroga esas facultades que la misma Constitución se lo permite porque estamos en un estado, entonces puede mandar, y no es el presidente, evidentemente que van a ser las autoridades policiales las que van a ir a detener, ¿no? Pero acá en los estados de sitio, ¿qué se disminuye? Son las garantías constitucionales y mucho más el tema del amparo. Por eso en el estado de sitio se da una situación de detención de una persona, de una autoridad que no es la competente. Pero allí también procede el habeas corpus. Cuando obviamente procede el habeas corpus y hay una situación que yo les explicaba en esa época, digamos, de hace más de 40 y pico de años, no se respetaron esos habeas corpus y las personas siguieron desapareciendo, porque por más que provenga de una autoridad que no es competente, lo que sí debemos saber es dónde está la persona detenida. Y ahí es donde iba el habeas corpus. ¿Dónde está detenida? ¿Está en un hospital? ¿Está en un servicio penitenciario? ¿Dónde está detenida? Y no sabíamos, no encontramos, no funcionaron los habeas corpus en esa instancia. ¿Sí? Doctora, buenas noches. Sí, profe. Presentando el habeas corpus, ¿qué tiempo tiene el juez para disponer la libertad de la persona involucrada? Mire, en la Constitución de la provincia habla de 24 horas. El Código de Procedimientos Penales nos habla de 48 horas. Horas son. O sea, ¿por qué tenemos estos distintos plazos? Porque la Constitución es más nueva que el Código de Procedimiento Penal. Pero siempre, ¿no es cierto?, estamos en un tiempo muy excesivo. No puede exceder mucho el amparo, el habeas corpus. Sí hay trámites, ¿no es cierto?, que determinan. Ustedes van a ver cuando ya comiencen a ejercer que, por ejemplo, el código te dice 48 horas, 6 horas para que le hagas esto. No se da exactamente. No se da exactamente. Pero nosotros tenemos que estar a lo que dice la Constitución. La Constitución no nos habla de 24 horas. Más en el plazo de ¿cómo les contamos las 24 horas? Y cómo dice el Código de Procedimiento, otras horas. Y así sucesivamente, lo que pasa es que no puede excederse. O sea, estos términos deben ser prudencialmente apreciados. ¿Se entiende? A ver si tengo yo acá Perfecto, gracias. Bueno, ¿qué otra pregunta? ¿Sí? Tengo una duda, pero es sobre esta mañana que dijo algo el profe que iba a realizar hoy en la clase de hoy. ¿Qué iba qué? Que iba a realizar el profe hoy, no sé si está acá, pero dijo que iba a presentar el listado de las asistencias, ¿puede ser? Ah. O que iba a hablar de eso. De la asistencia. Sí. No sé, profe, ¿estás por acá? Yo también entendí que iba a ingresar como a las 9. Que iba a presentar el listado, o a hablar del listado de la asistencia. Ah. No sé si está. En eso, doctora, se está trabajando y lo que me dijo que para la próxima semana, porque hay que ver uno por uno, iban a estar ya hasta el momento el tema de las condiciones de cada uno de los alumnos. Digamos, la condición con respecto a la asistencia. ¿Qué pasa con la asistencia, Fabián? No, nada, el doctor dijo que la idea era presentar la nota con las asistencias hasta la fecha para que los chicos vayan teniendo en cuenta
la cantidad de asistencia que van teniendo hasta la fecha. Ah, bien, 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 bien. Así que se está trabajando en eso. Bueno, sí, porque digamos debe ser por el tema de seguir con la condición de regularidad. La condición de regularidad es la asistencia a clase y digamos, los parciales aprobados. Debe ser por eso. Debe ser por ese tema. Bueno, miren que ahora hemos terminado con la unidad número 4, que también, digamos, entra, digamos, dentro de la parte de garantías, digamos, en el segundo parcial, porque la declaración de derechos, eso entró ya en el primer parcial, ¿no? La parte de derechos. Y la parte de garantías no ingresó. Así que, bueno, hoy la terminamos, vamos a pasar la plaquita. Yo creo que ya esta mañana tuvieron la función legislativa. ¿Hasta dónde llegaron, Fabián, la función legislativa? Hola, Fabián. Bueno, ¿hasta dónde llegaron, chicos, en la función legislativa? Disculpe, profe, ¿me hablaba a mí? A cualquiera. No. Ah, bien. No, les preguntaba que ya, les digo que ya terminamos con la unidad número 4, que va para el parcial, pero ya empezaron con la función legislativa, por eso pregunto. Los sistemas bicamerales, profe. Ah, bien. Bueno. Listo. Lo que pasa es que muchos quedamos afuera esta mañana. Ah, bueno, porque no pudieron ingresar. Sí, pero de todas maneras tenemos el contenido de toda la materia. Claro. Los sistemas, digamos, bicamerales, unicamerales, Bien. cómo están compuestos, qué cantidad de miembros tiene cada cámara en distintas provincias, caso Buenos Aires, caso Las Riojas, caso Mendoza, caso Santa Fe. Bueno, para la próxima clase, atribuciones y facultades de la función legislativa. Así que eso será para la próxima. Bueno, hemos terminado. ¿Preguntas la que quieran ahora o quieren que los ejemplos que necesiten? Está abierto también los medios de comunicación para que ustedes hagan las preguntas necesarias y nosotros respondamos. Y si no, nos vemos la próxima clase. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Buenas noches. Sí, que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, profesora. Buenas noches, profe. Chao, profe. Chao.